papá, por permitirme, y no solamente a mí, sino a mis hermanos, estar en este lugar para bendecirte, para amarte, para Dios honrarte y adorarte. Gracias porque no es religión, es vida. Hay algo que tú has hecho en nosotros cuando te hemos conocido. Algo ha cambiado aquí adentro, Señor, y no podemos conseguir vivir sin ti, Señor. Gracias por tenernos, gracias porque cada día derramas tu salud, derramas tu misericordia, tu amor. Y Señor, nuestros problemas los depositamos delante de ti y tú nos ayudas. Por favor, perdóname si vengo indigno. Perdónanos si de alguna manera hemos fallado en el trayecto, en el día. Límpianos con tu sangre preciosa. Permítenos, Señor, levantar manos santas, la lección santa, todo santo delante de ti, papá. Por eso acudimos a tu sangre preciosa para que, Señor, nos limpies de toda mancha y de toda contaminación. Gracias, papacito. A ti te encomiendo todo, a ti, Señor, deposito todo, y en tus manos está la lección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. La verdad que no me acuerdo de quién son las frazadas, nada. Les ruego, por favor, al final puedan reconocer. Ni yo reconozco las mías. Ya, por favor, les ruego, les ayudo. Pero está tu sleeping. Sí, sí, lo demás no. ¿Ya? El segundo león ataca a los corderos. Su objetivo es quitarlos del altar. No quiere que se consagren. Pero ahí están los pastores. Dios ha puesto vidas que los arrebaten de sus quijadas, ¿verdad? Y creo que, bueno, ya en todo lo que hemos hablado, creo que una de las armas que él utiliza es la amargura. La amargura. Entonces la amargura viene por una injusticia, empieza con una ira, un odio, la amargura, y eso afecta al alma, ¿no? Ahora, lo que habíamos visto es en Mateo 27:34, desde acá dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Mateo 27:34, esta es la Biblia K2, dice: le dieron a beber vino con hiel, ya amarga, pero después de probarlo no se la bebió. Y Marcos 15:23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con birra, mas él no la tomó. Pareciera diferentes facetas, ¿no ve? Hiel y mirra, mirra y hiel, aunque ambas entran en el componente. Ahora, si usted ha leído, porque teníamos una tareita, ¿no ve? No sé si habrán hecho, ¿no? Una tareita tienen que darme. Si no, voy a tomar hiel. ¿Ya? Si les recuerdo y les digo, no, esta faceta que vemos acá son 2 veces que le ofrecen. O sea, quiero quedar claro eso. Ya, 2 veces. Una donde rechaza, y la otra al final, o sea, antes de ser crucificado le ofrece mirra y hiel, y Jesús no quiere. Pero hay otro al final, después de la crucifixión, si usted ha leído su Biblia, le vuelven a ofrecer. Y Juan es el único evangelio que dice eso. Los otros sinópticos, Mateo y Marcos, no hablan de esa situación. Pero Juan habla que le dan y él bebe, dice. ¿Ya? Entonces voy a tener que explicar un poco esa situación, aunque muchos dicen que no bebe. Entonces son 2, ¿ya? Uno al inicio de la crucifixión y otro en la cruz, antes de que diga consumado es, tetelestai, dice, ¿no ve? O antes dice tengo sed. Entonces ahí le acercan una esponja, así como la vemos hoy en la imagen, y ahí dice Juan bebe, ¿ya? Pero tratemos de verlo para tener que explicar esto y no quedarnos con la duda. Ahora, en este caso la figura no correspondería a eso, ¿no ve? La imagen, porque este sería el luego. El antes es cuando ya lo están crucificando, lo están preparando. O sea, esa es la escena que estamos viendo hoy. Ahora, si vamos un poquito, aquí hay ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera dice: le dieron a beber vinagre mezclado. ¿Ya? En cambio la K2 dice: le dieron a beber vino con hiel. Ahora, ¿será malo mezclar las cosas? ¿Será malo mezclar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué mezclamos, pues? ¿Ya? Para la Biblia mezclar está mal, pero combinar, o sea, tengo que entender, porque dice
nosotros combinamos el pan y el vino, que es una acción de gracias. No estamos mezclando. Pues la Biblia dice, no, aquel que vista lino y algodón no está bien para Dios. Aquel que mezcla las semillas no está bien para Dios. Aquel que mezcla en el arado burro y un ternero, una vaca, no está bien. Entonces lo que Dios no quiere es que mezclemos. No quiere que mezclemos. Pero sí podemos combinar. Ya, ahora hablar de combinación, he hablado de un solo ejemplo. Entonces acá le dieron a beber un vino mezclado con hiel. Ahora lo más grave de esto es que era un vinagre, dice Mateo, y el otro dice vino. En realidad, perdón, no es el vinagre que nosotros conocemos, porque es agrio. Entonces este vinagre, el K2 dice vino, pero que sería vinagre, pero no en nuestro concepto, o sea, no en lo que nosotros entendemos, sino en el concepto de ellos. Entonces era bebible, una bebida. Es como decirle un vino barato, un vino barato. Entonces cuando tomaban el vino barato, no era el de los soldados, de la gente común, era este vino barato. Entonces para endulzarlo un poco mejor, entonces le ponían la mirra. Pero en este caso le ponen hiel, ¿ya? Hiel. Entonces este vinagre es oxos, vino agrio, bebida ordinaria de trabajadores, soldados, ya rasos, ¿ya? Ahora la palabra hiel es jolé, que significa bilis, ¿ya? Veneno, amargura. Es estar enojado, es estar malhumorado, irritado, por sobre todas las cosas, amargado con alguien. Esto lo hemos visto, estoy volviendo, he agregado más porque he vuelto a estudiar más. Lamentaciones 3:19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Y si vamos a la Biblia del Peregrino, dice: fíjate mi aflicción, en mi amargura, en la hiel que me envenena. Entonces el problema era algo que nos está envenenando. Y cuando desarrollemos vamos a ver, ¿no? El enemigo se ha encargado de envenenar nuestras vidas. Desde niños, en los problemas de los padres. Hay gente envenenada y amargada por la conducta de la iglesia. Hay gente envenenada y amargada por la situación del matrimonio. Entonces bien, Pastor David lo decía la anterior vez, ¿no? Entonces ¿esto qué era? Querían envenenarlo a Jesús en la misión final. Ahora estoy hablando de dos, ¿ya? Uno al principio y otro al final. Y al final querían amargar la vida de Jesús desde un principio. Ahora, veamos otra cosa. A ver, veremos acá, voy a ir avanzando esto. Hechos 8:23. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto es Simón. De ahí viene la palabra simonía, ¿no? Que quería comprar los dones del Espíritu Santo. Y de ahí viene la simonía, que no se puede vender las cosas del Señor. Entonces este hombre se dice que se convirtió, dice que recibió al Señor, se bautizó, pero cuando siguió a Felipe vio cómo había los dones del Espíritu Santo. Entonces él que quiso comprarlo. Entonces de ahí le dice el apóstol: tú no tienes parte en esto, porque tu corazón no es recto. Entonces resulta que en hermanos, ahora como les digo, vamos a hablar ambas posiciones. Resulta que en algunos hermanos, aún recibiendo al Señor, hay algo que está mal en su corazón. Y al final nos dice ¿por qué? Por la amargura, ¿ya? Y sigue diciendo: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Entonces les dice: convertite, volvé al Señor, ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, ¿cuál era el pensamiento? Comprar los dones para enriquecerse. Era un mercadeo que él quería hacer. Pero el verso 23 es lo más grave: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esto hace pensar, ¿no? Cuánta gente está prisionera en la maldad, prisionera en la amargura. Yo cuando lo veo esto digo: no, de verdad esto es cierto, porque yo he estado prisionero en la amargura durante mucho tiempo, amargado contra mi mamá, amargado por lo que yo había vivido. Y veo a gente amargada que no quiere perdonar a su hermano, a su esposa, no quiere. La amargura se ha apoderado de ellos. Son cristianos pero están en prisiones de maldad. Y este es un problema que el enemigo ha estado haciendo en la iglesia en esta última faceta para no subir al altar. Eso es lo que hemos hablado en los corderitos. Entonces esta palabra hiel es bilis, líquido amargo de color verde amarillento,
que se secreta en el hígado, ¿ya? Significa algo muy amargo, mala pasión de la mente, como ira, malicia. Entonces hablamos de ¿qué? De amargura de la mente. Alguien está amargado por lo que le ha pasado. Una decepción familiar, no sé, hermanos, no sé. Y también tendríamos que considerar nosotros si alguno está amargado y está en prisión. ¿Y amargado de qué? Lógicamente no lo vamos a decir, pero hay amarguras. A veces hay amarguras contra el pastor, y el pastor tiene amarguras por lo que le han dicho y le han hablado. Esta es una situación de mente que envenena el alma, y lo pensamos, ¿no? Lo meditamos y una y otra vez. Y este hombre Simón estaba en amargura y estaba aprisionado, y él no puede orar. Le dice: no puedo, órenmelo por favor ustedes. O sea, la amargura que hace no te permite orar. ¿Se acuerda de Esaú cuando se casó con dos jovencitas que no eran cristianas? Dice que fueron amargura para sus padres. Entonces, la amargura, ¿qué trajo en la vida de su padre, de Esaú, de Isaac? Ceguera. Dice que quedó ciego, pues no podía identificarlo a Jacob. Entonces, la amargura físicamente y espiritualmente nos trae enfermedades, ¿ya? La amargura, el rencor afecta a los huesos, como dice David. Entonces trae problemas. Entonces el enemigo quería ponerle amargura al Señor. Ahora, Simón el mago había hecho una profesión de fe en el Señor, había sido bautizado, se había unido a Felipe, pero ¿era hijo de Dios? Es la cuestionante que muchos se dicen. ¿Era hijo de Dios? ¿Qué dice Hechos 8:13? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Unos dicen que nunca recibió a Jesús, pues estaba en prisiones. Otros dicen que sí recibió a Jesús. Yo personalmente quiero pensar que sí recibió al Señor, pero como en muchos de nosotros hay que conquistar lugares, había amargura por ciertas situaciones. A ver, no sé, pues yo digo, ¿no? ¿Cuántos estamos en la iglesia, nos hemos bautizado, amamos al Señor, cantamos y bendecimos, pero tenemos amargura por algo que ha pasado en nuestra vida? Y a veces nos duele. Si usted leyó los textos, dice: tenía como punzadas en mi corazón de amargura, dice. Y esa amargura hay que dejarlo. Y ese es un problema que el enemigo está destrozando a la iglesia. Cuando hablemos de la estrella Ajenjo vamos a hablar más de esto. Ya, vamos a hablar de la estrella Ajenjo, como en la tercera trompeta cae esta estrella. Entonces, esto de la amargura es algo que uno tiene que superarlo y que el Señor nos está hablando, ¿ya? Entonces, ¿conversión qué? Es un cambio de vida. Entonces hay que pedirle a Dios que nos quite, que cambiemos de verdad cualquier cosa que nos esté afectando. Entonces es necesario, no quisiera que estar en prisión de amargura, hermanos. El libro de Hechos, el capítulo 8, versículo 21, que dice: porque ni él, o sea, de amargura, perdón, otra vez, y en prisión de maldad veo que estás. Perdón por la equivocación ahí. Entonces necesitamos arreglar. Por eso las santas cenas bíblicamente son cada primer día de la semana. Las amarguras nos destruyen, nos destrozan. Pero si volvemos a nuestro tema, al que estamos desarrollando hoy, eso es lo que querían hacer con Jesús. Ahora, ya les dije, ¿no ve? Dividiríamos en dos periodos. El primer periodo es cuando le hacen tomar misa y el Señor rechaza. Eso es antes de la crucifixión. Y el segundo periodo sería ya en la cruz, antes de morir, que alguien va con una lanza o con un hisopo, dice, en una planta, y le da a beber a Jesús. Y Juan 19, 29, 30 dice que él lo bebe, dice. Pero veremos, porque no es tan clara, los otros evangelios no hablan en sí, pero tratemos de explicar esto. A ver, vamos a Marcos 15, 23. Por favor, ayúdenme. 2, 3. ¿Cuándo fue esto? Antes, gracias. Antes de la crucifixión. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué le dieron? Dice que esta misa, como ustedes ven, hemos dicho, su palabra smornizor significa amargar. En aquellos días la misa se utilizaba como para quitar el dolor, pero también se utilizaba para provocar algo como amargura.
en botar los sentidos. Pero quiero preguntarle algo a ustedes. ¿Por qué le dieron antes de la cruz mirra? Ahora, ¿le dieron los soldados? A ver, razonaremos un poco, pensaremos. Dice que le dieron vino. No especifica la Biblia. Supuestamente estaban con soldados y los soldados le dieron. Pero otros dicen que las mujeres, para mitigar el dolor de los crucificados, les daban la mirra. ¿Ya? Algunos le dicen la cicuta, inclusive, un aletargante que existe. Ahora, yo les pregunto a ustedes y razonemos. Los soldados le dieron la mirra, y si le dieron, ¿por qué le dieron? ¿Qué pensamos? Sí, creo que tú ya lo has respondido. En realidad, no era tanto para torturarlo más, pero los soldados iban a hacer una situación bien crítica con él. O sea, le iban a clavar, le iban a destrozar. Entonces, para que no sea algo fuerte para él, querían drogarlo, para que soporte. Exacto. Porque uno que estaba ahí se desesperaba, pues podía gritar y escaparse de la cruz. Entonces piensa que los soldados querían hacer eso. Pero otros dicen no, porque eran tan crueles que querían torturarlo hasta dejarlo reducido a nada. Entonces la siguiente hipótesis que se hace es que las mujeres que caminaban detrás de Jesús y de los crucificados le dieron a beber mirra. Y ahí ustedes ven, hay un vaso, ¿no ve? Abajo, un vaso. Entonces querían que Jesús tome mirra. Pero el Señor rechaza, no quiere tomarlo. No quiere tomarlo. Mateo 26:39 dice: enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta el suelo con la frente y otra, diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús no quiso esta copa. Entonces la pregunta es: ¿qué copa quiso él? Aquí nos está diciendo, Jesús no quería la copa que le estaban dando ellos, pero ¿qué copa estaba bebiendo él? ¿Se acuerdan cuando se acercan los hijos de Zebedeo y le dice su mamá: permite que uno de mis hijos se siente a tu izquierda y otro a la derecha? Le dicen, ¿no ve? Los hijos de Zebedeo, sí, está bien lo que digo. Su mamá dice. Entonces Jesús dice: no saben lo que ustedes están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo bebo? Dicen, ¿no ve? ¿Y qué dicen ellos? Sí, podemos, dicen, ¿no ve? Y Jesús, ¿qué les dice? Ustedes no saben lo que piden. Entonces aquí, otra vez, como es un estudio, ¿Jesús estaba bebiendo otra copa? ¿Cuál copa? La copa de su papá, la copa de la amargura. Ahora eso hemos dicho, ¿verdad? Y hemos dicho varias veces, y usted se debe acordar, Jesús nunca le tuvo miedo a la cruz. Jamás. La Biblia dice que él le enfrentó la cruz. Él iba, su cara ponía de piedra para ir a la cruz, dice. Pero cuando estaba en el huerto del Getsemaní, ¿cuál era su miedo de Jesús? ¿Se acuerdan? La separación con su padre. Esa era la copa que él iba a beber. Entonces, por eso a los hijos le dice: ¿puedes beber esa copa que yo he de beber? Entonces aquí Jesús está bebiendo otra copa. Esta es la copa de que iba a sufrir por nosotros. Y no quería, ¿cuál copa? ¿Cuál? El que te llega a letargar, el que te droga. Ese no quería. Porque él quería beber la copa de papá. Él quería sufrir por nosotros hasta lo último, para pagar el precio. Y por eso rechazó la otra copa que le estaban dando y tomó la copa del Padre. A ver, veamos esta cita. ¿Qué dice? Bueno, esto es lo que pasó, ¿no? A lo suyo vino, no es esa cita. Pero Juan 18:11, por favor, si alguien lo tiene, ayúdeme. He tenido una equivocación ahí. ¿Qué dice? ¿No he de beber la copa que mi Padre me dio? Eso dice, creo. A ver, por favor. Juan 18:11. Raro es ver eso. Entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina de la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿No ve? ¿No he de beber la copa de mi papá? Y esa copa que era sufrir, esa copa era la cruz, esa copa era destrozarlo. Esa voy a beber. ¿Por causa de quién? Por causa nuestra. Pero la otra copa, esa no la voy a beber, dice. Porque quiero estar en mis 5 sentidos. Porque en la cruz, ¿cuántas palabras pronunció Jesús? 7. Y hemos hecho un estudio de las 7 palabras. 7 palabras pronunció. Y para pronunciar esas 7 palabras, ¿cómo tenía que estar? En su cabal juicio, sentido. Por eso dice Jesús: no,
Yo lo voy a vivir consciente. Y digo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros conscientemente hemos vivido la copa del Señor en el ministerio? En los 5 sentidos. Porque si no lo hago en los 5 sentidos, ¿qué decisiones podría tomar en el ministerio? Entonces Jesús dice, yo lo voy a hacer en los 5 sentidos. Entonces la última que le ofrecen ya en la crucifixión, cuando dice, no, consumado es, tetelestai. Dice que cuando alguien se casaba decían tetelestai, consumado es. Cuando un corderito nacía decía tetelestai, o sea, está todo hecho ya. Entonces cuando Jesús toma la última, el vino, si es que toma, lo vamos a ver, él dice, no, Padre, completado la obra, tetelestai, está completo, ya está completo. Esto es lo que el enemigo quería hacer, que Jesús no cumpliera su misión, aunque él no sabía cómo, si hubiera sabido nunca lo hubiera crucificado, dice, pero él intentaba. Ahora, ¿se acuerdan en las 7 palabras de la cruz qué hacían con la cabeza de Jesús? La golpeaban. ¿Para qué? Para ocasionar daños cerebrales, para borrarle la información que tenía Jesús de salvar nuestras vidas. Pero nunca le borraron la información. Y aquí estamos viendo que Jesús fue a la cruz. Aquí vayamos a ver mejor este panorama. ¿Qué dice? Isaías capítulo 53, versículo 11. La Biblia de las Américas. Después de las amarguras que haya padecido su alma, y es lo que decías, ¿no ve, Leito? Jesús padeció amarguras o algo por ahí, ¿no ve? Aquí dice, después de las amarguras que haya padecido su alma. Entonces la situación es, ¿podemos padecer nosotros amarguras? Sí, en el alma. Es que es difícil. ¿Cómo no puedo amargarme de algo que me hacen? ¿Se acuerdan de las aguas de Elim? Dice que eran aguas amargas, y el que tomaba esas aguas, ¿qué pasaba? Moría por el envenenamiento. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué les dijo Dios que hicieran? Que agarraran un madero y lo pusieran en el agua. ¿Y qué pasó con las aguas? Se volvieron dulces. Y ese madero representa la cruz de Cristo. Entonces, ¿quién no puede amargarse en la vida? ¿Alguna vez usted no ha llorado por algo que le han hecho? ¿No ha entrado en su cuarto y se ha amargado? El alma se amarga. Pero como el Espíritu Santo está en nuestra vida, no permitimos que entre ¿dónde? Al área espiritual. No lo permitimos. Nos amargamos, pero nos levantamos y bendecimos. No les conté, tuve un problema muy fuerte con una persona X que me amargó la vida. Ya, me amargó la vida. Soy muy confiado y muy ingenuo yo. No aprendo. Sí, verdad, es que a veces me dicen, haz esto y les doy, y te lo voy a devolver, y nunca te devuelven. Y a veces con dinero, a veces soy así. Y bueno, entre paréntesis, tenía que hacérmelo un trabajo y no me lo hizo, pues se fue y le pagué. Y cuando lo encontré, él nomás se enojó conmigo, él nomás me quería pegar. ¿Cómo sucede, no ve? Tú ya eres el villano. Cristiano después, pastor, ¿por qué me vas a cobrar? Ya, ¿no ve? Dios te va a devolver. ¿No ve? El Señor te lo pague. Me amargué, pues, y reaccioné mi alma. Y no les miento, hermanos. Quería decir, ojalá te rompas el pie cuando estés haciendo la calamina, techando la casa. Había eso en mi alma. Estaba molesto. Porque te trae problemas a ti mismo, te trae problemas a la familia, porque es un dinero que a veces lo ganas con esfuerzo, pues. Y ya estaba enojado, o sea, había sabido enojarme. Ya, estaba enojado, ¿verdad? Estaba enojado. Muy pocas veces estoy así. Y ahí vino el Señor, bendícelo. Ay, Señor, y perdona la deuda. Ay, Dios. O sea, ya no te puedes enojar con el Señor, ¿no ve? Y estaba en una invitación a una iglesia. No sabía cómo ir a la iglesia. Llegué, lloré, me puse mal. Pero ahí le dije, Señor, bendícelo. La deuda queda cancelada. Que ya no venga. Por eso pregunto, ¿no nos amargamos? Sí, nos amargamos. Pero no permití que llegue a mi espíritu, gracias al Señor, ¿no? Porque yo tal vez hubiera permitido. Y hay situaciones así que nos pasa. Y dice la Biblia
después de las amarguras que haya pasado su alma, gozará del pleno conocimiento. O sea, está diciendo, ¿no? El Señor sabía por qué estaba yendo a la cruz. Había amargura porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Su propia gente lo destrozó. Sus propios hermanos lo destrozaron a Jesús. Su propio pueblo. Entonces en el alma él se amargaba. Por eso en el huerto él tenía miedo. Le salieron gotas de sangre por todo lo que iba a pasar. No me dice ni una palabra la Biblia porque él no habló hasta que pronuncia las 7 palabras. Creo que en 5 o en 7 minutos pronuncian esas palabras Jesús. No habló, como cordero fue al matadero y no dijo nada. Pero yo pregunto, dentro, ¿cómo estaría? ¿No? Las preguntas que tendría con su papá y la pregunta que todo eso. Pero él tenía el pleno conocimiento como nosotros. Yo tengo el pleno conocimiento en el Señor que todo ayuda a bien. Ese es mi pleno conocimiento. Me amargo, pero al fin digo, Señor, todo ayuda a bien. O tú tienes el control de todo. Y ese pleno conocimiento que hace mi vida, ¿ya? Ese pleno conocimiento me hace gozarme en el Señor. Entonces cuando uno, por eso dicen, ¿no? El gozo del Señor mi fortaleza es. Eso era cuando no había ciudad, Nehemías, no había nada que hacer, el pueblo estaba en sus cosas, las ciudades estaban caídas, pero él dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. En medio de las angustias, él tenía pleno conocimiento de que Dios iba a hacer algo. Y eso es lo que nos levanta a nosotros. Entonces puedo estar viviendo en un momento muy tenso, muy crítico, un momento que me preocupa, pero tengo pleno conocimiento ¿en qué? En su palabra. Su palabra, ¿qué me está diciendo? Su palabra me está diciendo que Él tiene el control y que todo ayuda bien a los hijos de Dios. Romanos, ¿qué me dice? Y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, a pesar de la tribulación. Ese pleno conocimiento me hace gozarme. Aunque al final tal vez no entienda, pero sé que Dios tiene algo para mí. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos. Entonces, hubo una respuesta. Por lo que el Señor murió en la cruz, hubo pues un fruto, nosotros. Y esta la traducción no dice como la Reina Valera, dice, se sintió satisfecho cuando se vio a sí mismo, eso dice la Reina Valera, de toda la amargura que le había pasado. Y él dijo, vale la pena pasar toda esta amargura por mis hijos. Y he visto una multitud de justos por todo lo que yo he cargado. En la iglesia es igual. El líder puede pasar momentos bien duros, amarguras, pero yo tengo el conocimiento que si me afirmo en el Señor, si me agarro de Dios y estoy con Él, sé que al final Dios va a hacer, Dios va a otorgar, Dios va a bendecir. Y vamos a tener el fruto de haber mantenido firme en las cosas del Señor. ¿Y eso qué te da? Gozo. Les dije, en una iglesia me invitaron para predicar y decía, pastor, no sabemos su nombre. Y una hermana nos ha dicho, el pastor que ríe harto, el pastor sonrisas. Ese lo invitaremos, había dicho. Y todos, ¿quién es el pastor sonrisas? Y no sé si de verdad rió mucho, no sé, ¿no? Y alguien dice, pastor Redick, no, pues siempre está riendo. Pero si fuera así, no río porque tengo que reír, porque antes yo no reía, sino porque el gozo del Señor hace que pueda reír en medio de las dificultades. Y eso dijo el Señor. Y eso es lo que el enemigo nos quiere quitar, nuestra comisión, ver el final de nuestro fruto, ver el final de lo que vamos a hacer, hermanos. El final, Juanqui, en tu ministerio, ¿cuál será el final? Yo me recuerdo un mensaje que tú diste, ¿no? Y escribiste en el celular y le dijiste a Leili, ¿no? En el cielo vamos a romper la alabanza con el bajo. No me acuerdo. Es tu conocimiento. Y eso te da esperanza, ¿no? O sea, te hace seguir. No has abandonado el ministerio y te has hundido, no, es una esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos tener. Entonces, si soy líder de jóvenes, tengo que tener una esperanza a pesar de los sufrimientos que tenga. Si soy líder de los ujieres, no sé, no es fácil. Nos rinden todos, no vienen todos, hay problemas, pero tú ten el conocimiento de la Biblia que si tú confías en Él siempre te va a ser fiel y vas a ver el fruto de tu amargura en el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso está diciendo. Entonces Jesús sabía. Entonces en medio de su amargura de su alma,
Él sabía, estoy muriendo por Freddy. Oh, yo estaba en su pensamiento, ¿no? Y él está satisfecho ahora. Claro, no ve su cuerpo como ese en la cruz, pero dijo, valió la pena pasar todo esto. Pero no solamente por mí, si tú pones tu nombre, entonces valió la pena. Y anecdóticamente, cuando hablemos de la estrella Genjo, vamos a ver, llegué al logo de la iglesia. Dios me habló con el logo de la iglesia, lo vamos a ver. Pero de pronto la iglesia se llama Ministerio de Restauración. Yo la primera vez que llegué a la iglesia me invitaron a pastorear. Yo siempre les pregunté, ¿por qué han puesto ese nombre? ¿Saben lo que significa? Va a venir gente destrozada a la iglesia y tenemos que estar listos para levantarnos. No es sencillo. No es sencillo, porque hay que tratar con vidas, con personas que están pasando un momento duro. El nombre nos identifica. Y de verdad, como que acá ha habido restauración en muchas vidas que ya no teníamos esperanza, que ya no teníamos quién nos iba a recibir, dónde íbamos a estar. Y en este lugar nos han abierto las puertas, a mí, a usted. Y con los problemas que hemos tenido, Dios ha dicho, estoy satisfecho porque se puede levantar, hermanos. Se puede levantar. Entonces, este es un asunto bien lindo de Dios. Querían amargarles. ¿Sí? No podemos permitir que nos amarguen. Ayer tuve una reunión de comisión con la comisión de construcción. Entonces estamos en esto de construir la iglesia, el templo de Viacha. Entonces estábamos reunidos ahí y somos una comisión casi un poco no cercana a la iglesia, pero de gente de afuera que estamos trabajando. Nos hemos quedado sin dinero, hemos comprado fierro 2 toneladas, hemos comprado piedra, entonces hemos dejado una inversión. Pero nuestra función cesa este diciembre, ¿ya? Y se va a ver qué va a hacer. Entonces, ayer estuve compartiendo y hablando y yo les dije, no, por más que quisiera yo dejar, no puedo dejar. Porque yo debo morir, si el Señor permite, trabajando en la obra de Dios. O sea, tengo que seguir, o sea, no me queda otra. No me queda. Porque he hecho tanto por mí que lo mínimo que hago es eso. Pero tengo el pleno conocimiento de aunque se salieran algunos o no, Dios va a seguir la obra del Señor. Entonces necesitamos convicción. Necesito, hermano, seguir, no llenarme de amargura. Pero a veces uno puede llenarse de amargura. Y la amargura es como una droga, ¿ya? Es un sentimiento que puede durar, que puede frustrarte. Es un resentimiento que lleva a la depresión por una injusticia que has sufrido. Ahora en la iglesia se puede sufrir injusticia, sí, somos humanos, el pastor es netamente humano, la iglesia es humana, está el Espíritu Santo, pero a veces nos equivocamos. Puede ser de ambas situaciones y uno puede resentirse, ¿ya? Cuando nuestro vino está mezclado con mirra, uno no quiere volver a casa porque te han quitado el gozo. Te han quitado el gozo. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que cuando te quitan el gozo ya no quieres venir a la iglesia? Ya no hay motivo, estás envenenado. Entonces, lo que quiere el enemigo es mezclar tu vino, ese gozo que el Señor te ha dado, con la mirra, con un ajenjo más que todo. Entonces, ¿eso a quién le pasa? Al drogado espiritualmente. Entonces son problemas que suceden. Había cambiado las citas, ¿ya? Dice, ¿no? Devuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Eso era más antes. Pero ahí Juan 1:11 dice, ¿no? A lo suyo vino y lo suyo no les recibieron. Es que a veces pasa cosas, hermanos. Nunca, si ayudas a alguien, esperes recibir tal vez congratulaciones. Tú ayuda porque es la orden de Dios. Porque puede ser que no te agradezcan y a la postre puede ser que se vuelvan tus enemigos. Tú haz lo que Dios dice que tienes que hacer y creo que está ahí. Porque si a Jesús le hicieron eso, imagínense a nosotros. Ahora yo me preguntaba algo, por eso les dije, no, esto hemos avanzado en la anterior clase, pero Dios me dio más, entonces estuve leyendo más, porque con el otro terminábamos con los versículos y no, hay más. Ahora la pregunta que yo me hice, pues según pregunto, Dios me responde, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo me amargo? ¿Cuáles serían los medios para amargarme?
¿cómo me amargaría? Ya por una injusticia, pero te pregunto, ¿puede amargarte otro a ti? Sí, ¿no? ¿Cómo te amargaría otro? Ya, pero ¿cómo te amargaría? A ver, está bien. En la iglesia, ¿cómo te amargaría? Ya, está bien. ¿Qué decían por aquí? Chismes. ¿Decías algo, Belén? Y, sí, pero ¿cómo amargo a otro? Sí, pero la mejor manera de amargar, ¿perdón? Sí, ¿no ve? Es hablarle a él tu amargura y contagiarle. Y eso es grave, pues si yo tengo amargura, yo debo arreglarlo. ¿Por qué voy a ir a otro y amargarlo a él? Y ese es el gran problema que el enemigo pone. O sea, si yo tengo un problema, pues yo debo arreglarlo en el Señor. Y ahí es que el Señor me mostró esto. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y cuando yo lo leí dije, verdad. En la iglesia hay vasijas. Todos somos vasijas. Pero hay vasijas que están con vinagre. Hermanos, si a mí mismo como pastor, ahora no estoy hablando mal, estoy llegando a la región y pastor, no hay que diezmar, ¿qué opinas? Daremos golpe al pastor. Así te quieren amargar la vida, pasa. O se oponen a algo, dicen, no, no construiremos, no iremos. Pero si tú tienes tu amargura, pues hazlo tú, ¿por qué amargas a otros? Ahí estaba una vasija. Porque uno pregunta, ¿de dónde hubo vinagre para darle a Jesús? Entonces Juan 19:29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un cepo, se la acercaron a la boca. Entonces, lo que yo tengo que aprender es que siempre va a haber vasijas con vinagre. Entonces de mí depende beberlas o no beberlas. Hasta en casa nos podemos amargar, otros te amargan la vida, te hablan mal de alguien y eso destroza la iglesia. Entonces a Jesús querían amargarle por medio de comentarios, en este caso para nosotros, de tomar de otra vasija. Y esta vasija es un veneno que existe. Entonces siempre habrá vasijas llenas de contenido de amargura. ¿Su intención cuál va a ser? Que bebamos. Entonces, ¿qué debo hacer? No beberla. Sí, pero ¿cuántas veces habremos bebido? ¿Cuántas veces habremos tomado? Solamente a manera de ejemplo, ¿no? Solo ejemplo. Ahora si es, no sé. Alguna vez se escucha, pues dice, no estoy de acuerdo cómo el pastor dirige la iglesia. Ya, pero no envenenes a los demás, pues. Si tú no estás de acuerdo, arregla pues con el pastor. El problema es cuando envenenamos a los demás. ¿Tú qué dices? Yo también, yo pienso igual. Y amargamos a más. Y lo que Jesús hizo es, no lo voy a beber. No lo voy a beber. Y a veces es mejor, hermanos, parar ahí las cosas. Porque si tú más te amargas, la situación es grave. Ahora en la casa la gente ajena te quieren amargar con tu esposa, con tu esposo, hasta los cuñados, qué sé yo, alguien, ¿no? Los papás, mi papá siempre cuando llegaba yo a Huaricana, oh hijito, flaquito estás, te da de comer tu esposa. Ay, ya te está amargando, ¿no? ¿No ve? Y, de verdad, ya uno no ve. Si no debe darte, pero esa es reacción natural de los papás, ¿no? No, papá, estoy gordo, le digo, estoy comiendo. Esa es una reacción natural de los papitos que hacen eso. Pero como ejemplo, puede amargar a tu esposa. Si alguien le va a decir a mi esposa, dice que tu esposo está flaco y no les da de comer, yo he escuchado, ya el Joaquisito va, ya, no, de mi esposa, así le estamos amargando. Entonces, esos vasos están ahí. Ahora, hasta yo puedo estar amargado, pues, ¿no? Pero pues la Biblia dice, no puede correr de una misma pila, pues agua amarga y agua dulce. Pero corre, sí corre. Ahora, Dios me guarde a mí de no amargar.
porque Dios va a llamar a cuentas, ¿ya? Entonces, casi al final del camino, en la consumación de la misión, el enemigo lo quiso amargar. Y esta es al final, ¿ya? Este es lo que dice Juan. Si usted me lee por favor el verso 30, si lo tiene, el verso 30. A ver, léalo, por favor. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, el 30. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en el hisopo, se lo acercaron a la boca. Leíto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces ahí nos está diciendo que sí ha bebido, pero otros dicen que no. Ya, es un tema debatible. Pero lo que yo quiero rescatar de este versículo es que estaba en la última etapa de su vida. O sea, ¿qué saco como lección? Cerca de la venida de Jesús, ¿qué quiere hacer el enemigo? Eso es terrible, Norma. Él sabe que es el tiempo cercano de la venida del Señor y me quiere amargar. Me quiere amargar. Y no debo permitir que me amargue. Ahora, si Jesús lo bebió, enseguida lo vemos o no vemos, pero lo que quiero ver es eso, ¿no? No puedo permitir que en esta última etapa de mi vida me amargue el enemigo. No voy a perder mi salvación, ya, voy a seguir siendo hijo de Dios, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Sí, pero ¿cuál es la consecuencia? A ver, otra vez. Es la última etapa. El Señor viene. ¿Cuál sería la consecuencia si me lleno de amargura? La consecuencia es quedarte en la tribulación para que laves tus vestidos, pues. Ya, no te amargues. Ya. Entonces, Dios va a tratar mi vida. Miren lo que, hermanos, cuando he estado leyendo, porque es lección avanzada, pero cuando el Señor me ha hablado, miren lo que dice esta cita: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Qué terrible. Dios nos dé gracia para responder a la gente, porque la gente busca consuelo, busca ayuda, busca, como dice la Biblia, quien se compadezca de tu situación, quien te consuele. ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? Ahora, ¿qué necesito? ¿Que me condenen? ¿O que me den hiel por comida y vinagre a beber? Jesús dice ahí, este es un texto mesiánico. Él esperaba que se compadezcan de la cruz. La Biblia dice, no hubo hermosura en él, pero nadie se compadeció de la cruz. Se burlaron de él, se rieron en su cara, le escupieron. Nadie. Y en vez de que se compadecieran, le dieron hiel por comida y en su sed le dieron vinagre. Ahora, ¿no tenemos sed? No tenemos sed, no queremos comer de que alguien nos ayude. Yo sí. A veces uno piensa que el pastor no necesita. Yo con Pastor Teo hablamos, cada vez que venimos hablamos, conversamos, porque necesito que alguien me hable, me conforte en el ministerio. Tal vez no hablo con todos, hablamos de pastor a pastor. Entonces necesito que alguien levante mi vida. Pero si me dieran, en vez de consuelo y en vez de saciar mi sed de lo que necesito, me dieran hiel, es duro. Y a veces puede haber veneno en la iglesia, puede haber amargura en algunos, que en vez de levantarnos nos destroza y gozarnos de la desgracia de nuestro hermano. Y la iglesia a veces es tan inmadura, ¿no? Que cuando un hermano no viene a la iglesia y se falta durante mucho tiempo y se ha quebrado el pie, ¿qué dice? Por eso no hay que dejar al Señor. Qué grave, ¿no? Por eso, ¿ves? Si te vas otra vez, los dos pies. ¿Qué le has dado? Hiel y vinagre. Pues no tienes que faltarte al leíto.
Pues falta un mes. No, es hiel. La gente que se va de la iglesia por situaciones no necesita que les demos hiel. Necesita que los amemos y los recibamos otra vez a la iglesia. Pero Jesús lo dijo. Jesús lo dijo que fue así. Por eso esto me llamó harto. Por eso el enemigo trata que no subamos al altar. Otra vez la palabra hiel aquí es rosh, significa ajenjo, amargura, hiel ponzoñosa, veneno, inclusive veneno de serpiente. ¿Cuántos matrimonios amargados hay? Por cómo decimos, cómo hablamos. Y en la iglesia igual, a nivel pastoral, ministerial. Ahora no significa que cada vez vamos a estar con palabras bonitas, sino la palabra adecuada que el Espíritu nos dé. Si hay que hablar duro y arreglar algo, no hay que hacerlo con hiel. Somos arrieros en el camino, vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar a alguien que nos levante, ¿no? Siempre. Eso se llama la antigracia de destrozarte. Y esto es lo que me llamó harto la atención. No tengo el logo de la iglesia, no lo puse. Pero ¿qué dice Apocalipsis 8:11? Y el nombre de la estrella es ajenjo. ¿Tienes el logo? Y el logo, ¿no ve? Ahí lo vamos a pasar, leeremos esta cita. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora, lo que yo veo acá es que el Señor dijo que las estrellas, ¿quiénes son? Bueno, no solamente los ángeles caídos, sino ángeles. De ambos casos podía ser, ¿ya? Ángeles. Pero también los llaman a los pastores ángeles. Si este caso fuera así, pastores amargados. A ver si podemos ver el logo. El logo es el carnet de identidad, no es la cédula de identidad de la iglesia. No está hecho así porque así tiene toda una explicación que nosotros tenemos ¿qué se llama eso? El file, el folio, no recuerdo qué se llama. Tiene un nombrecito. ¿No te acuerdas, Leo? Hay algún diseñador, tiene un nombre. O sea, cuando se tiene que abrir una empresa, entonces te presentan toda tu identidad, ¿no? Paso por paso, cómo va a ser. Entonces ese es el logo de la iglesia, donde está el nombre, ¿no ve? Entonces el hermano Israel le puso, desde un principio ¿no? Cuando él elaboró el logo, es con aguas. Entonces son aguas, estos representan las aguas. El círculo representa cómo el Señor está encerrando, son aguas. Y la cruz son pinceladas, es para todos. Es una forma muy bonita de interpretarlo. Las letras también tienen su interpretación, pero son aguas. Por eso cuando ustedes ven el inicio de las prédicas de Jesús, te llama aguas, ¿no vean? Aguas. Entonces las aguas para nosotros tipifica, o sea, son dos cosas que tipifica: la palabra de Dios, el lavarnos con la palabra de Dios, ya que purifica, eso son las aguas. Pero también tipifica muchedumbre de gente con el anticristo. No somos eso, sino está la cruz. Y cuando yo vi este logo y cuando me habló de la estrella ajenjo, lo que dice, ¿no? Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Me llamó mucho la atención que una manera de destruir la iglesia, las aguas, la palabra, porque nosotros tenemos alta palabra, Dios nos bendice. Una manera de destruir las aguas es ¿qué cosa? La amargura, la amargura, la amargura. Y dice las tres, gracias querido, las tres, ¿ya? La tercera parte de las aguas, ¿ya? Se convirtió en ajenjo. ¿Y el ajenjo qué hace? Mata a la gente, ¿ya? Porque se hicieron amargas. Para mí, perdóneme, no sé qué me pueda decir usted a mí, ¿no? Yo lo veo hasta profético esto en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios que no amargue nuestras vidas, hermanos. Creo que nuestras santas cenas tienen que ser más potenciadas, porque si nos amarga así, la iglesia está en peligro, ¿no? Porque dice la Biblia,
a causa de esa amargura, ¿qué pasó? Mucha gente murió. No puedo amargarme. Debo manejar bien, o sea, y el perdón de Dios tiene que fluir en mi vida. Aunque pase cualquier cosa, debe fluir el perdón. Porque las aguas me pueden amargar. Y está en el logo nuestro. Cuando el Señor me mostró, dijo: Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Ya? ¿Qué dice Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de... Pero estoy hablando de raíz. Si se hace tronco y produce fruto, sería terrible. Si la raíz nomás ya es dañina, si la raíz nomás puede destrozarnos y alejarnos de la gracia de Dios, hay que tener mucho cuidado. Bueno, callaré esto, no hablaré. La pregunta es: ¿qué comida damos cuando alguien tiene problemas de amargura? ¿Qué bebida damos cuando tiene sed de justicia? Necesitamos la gracia de Dios. Yo necesito gracia de Dios. Necesito mucha gracia. Mire, el problema que tuve, ¿no? Me quiso. Y cierta vez pasó algo que una familia me lastimó muchísimo. Lloré harto, lloré mucho, lloré. Creo que no pude y estaba mi esposa y me amargué, lloré. Porque habían dicho algo muy mal contra mí. No era cierto, ya no era cierto. Pero me dolió. Y luego viene y golpea la casa esa familia. Pastor, venga a bendecir mi casa, me dice. ¿Qué cree que dije? No voy a ir. Que tu casa se caiga. ¿Verdad? Estaba muy molesto. Soy pastor en formación, soy ser humano, hermanos. Sí, pastor, ¿me estás desconociendo? Y entré a mi cuarto, son los primeros años de pastorado que tuve. Entré a mi cuarto y Dios me dio duro. Más que por la amargura, lloré por la reprensión de Dios. Y le dije a mi esposa: lista mi Biblia, voy a ir a bendecir ese hogar. Y salí. Dios pone las cosas en justicia. Pero ¿qué bebemos? Nos van a dar beber de todo. Tengamos cuidado que bebamos. Si llega hasta el alma, que llegue ahí, que no llegue a tu espíritu. Amargate, llorar si has hecho algo, pero no permitas que llegue a tu espíritu. Porque si esto llega al espíritu, ahí sí es fatal. Si la raíz se hace árbol y el árbol da fruto, puede quedar contaminado toda tu familia y toda tu casa. Gente amargada por el problema. A mí me llama harto la atención todo esto, porque yo considero, ¿no? ¿Cómo contesto a mis hijos? ¿Cómo contesto a mi esposa? ¿Qué doy? ¿Qué hago? Es importante, ¿ya? La amargura es como una droga, un sentimiento duradero de frustración, resentimiento que lleva a la depresión porque se ha sufrido una injusticia. Pero leamos esto, ¿qué dice? Cuando nuestro vino está mezclado con villa, uno no quiere volver a casa. Eso pasa a los que están drogados espiritualmente. Y esto, al no perdonar, la ofensa se convierte en ira o dolor, que esta se convierte en odio, y el odio amargura, que es aflicción del alma. Ahora ya uno ya entiende por qué la Santa Cena será pues cada primer día de la semana, ¿no? Era cada primer día de la semana según la Biblia, porque Dios no quería que nos llenemos de amargura. Y esto es cierto, pues. Puedes estar amargado y hablar con alguien y esperar tu momento para darle tu venganza. No has perdonado, es una ira, es un dolor que está ahí. Es algo que se convierte en odio. Y cuando se convierte en amargura, te afecta el alma. Y al afectarte el alma, te afecta el espíritu. Y al afectarte el espíritu, tu cuerpo se enferma. Ahora, no siempre es fácil perdonar. En el caso, ahora, cosas son la Biblia dice, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Yo le preguntaba eso al Señor. No siempre va a ser, ¿no? Que voy a hacer el ejemplo con Leo. Él es mi amigo, es mi hermano, pero puede llegar a un punto tal que
que como confrontemos en ideas y en pensamientos de la iglesia, puede ser. Y si no llegamos a un punto de acuerdo, esto nos puede separar. ¿Qué hago para ponerme en paz? Dios me habló de dos situaciones bien especiales y lo pensé, digo, sí, es verdad. Porque a veces no te habla, pues tú te perdonas de la otra persona y la otra persona no te habla. Y tú sigues mal, yo ya me he perdonado, pero no me habla el otro. Entonces resulta que Jacob y Esaú tuvieron problemas. Jacob lo engañó, Jacob lo traicionó, Jacob le engañó a su papá y Esaú quería matarlo. Pero cuando Dios le convirtió a Jacob, Jacob sabía que tenía que estar en paz, aunque no iban a vivir como hermanos. Terrible, terrible. Y Jacob fue al encuentro de su hermano, se arrodilló, le pidió perdón. Aunque no vivieron como hermanos, quedaron en paz. Estos ya son extremos, no quisiera que nunca pase, ¿no? Ya Kevin, nos pondremos en paz, aunque te vayas a otro lado, pero nos quedaremos en paz. No. ¿Se acuerdan de la iglesia que se va? Es el amor fraternal, es el amor entre nosotros. Pero puede ser que alguna vez llegue a ese extremo. El caso de Abraham y Lot, pelearon, pero quedaron en paz. Uno se fue y el otro se quedó. Cuando estaba ayuda estaba. Entonces puede ser que alguna vez no te quieran perdonar o no y la situación sea en distancia, pero tú queda en paz. Dios permita que nunca lleguemos a eso. Nunca lleguemos a eso. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se partieron entre sus vestidos echando suertes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Dejó contaminarse con la amargura? No. ¿Y qué hizo en estos? Esta es una de las palabras que Jesús dijo. No permitió que la amargura le llegue a su espíritu. En el alma lo había afectado. Pero para poder vencer esto, con gente que tal vez no fue pues a decir: papá, Señor Jesús, perdónanos, no. Pero él quedó en paz. Y en muchas de sus palabras dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús quedó en paz con nosotros, aunque nosotros no estábamos en paz con Dios. Y nosotros tuvimos que conocerlo para entender el sacrificio de Jesús. Y todo esto me hace pensar: ¿por qué el enemigo ataca hoy a los corderos que quieren subir al altar? Y la amargura es un fuerte instrumento, hermanos, para sacarnos del sacerdocio y de la vida. Y volviendo a Isaías 53:11, dice: después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Ahora, esto ya hemos hablado, que es la última parte. ¿Qué tengo que hacer cuando pase yo amargura? ¿Qué debo hacer? ¿Se acuerdan que esto hemos avanzado? ¿Qué debo hacer cuando esté? Porque ¿qué saca lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que saca quiénes somos? ¿Qué es lo que saca? Los desiertos, los problemas. Eso te hace ver quién eres. Cuando todo está bien, ¿cómo eres? Tranquilo, pues normal. Pero el problema te hace salir lo que tú eres. Entonces eso querían hacer con Jesús, sacarle algo inapropiado de él. ¿Se acuerdan en las 7 palabras de la cruz? Y cuando él estaba en la cruz, lo que dice Salmos: les rodearon búfalos, toros salvajes, perros, demonios de prostituta. Eso dice Salmo 23, si no me equivoco. Eso dice y habla. Y dice que había unos perros que querían arrancarlo de la cruz, ya hablando espiritualmente y con contexto bíblico, y querían provocar que él reaccione y los ataque y salga de la cruz. Nunca pasó, porque el Señor se mantuvo en la cruz y hizo la victoria. Entonces yo digo, ¿no? ¿Qué nos quiere hacer reaccionar y tomar una decisión que no es adecuada? Entonces Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Se consagró. Esto es algo que me ha gustado mucho. Un nazir, ¿ya? Un nazareo en la cruz. Él no fue nazareo desde un principio, aunque él siempre fue separado para el Señor, pero los nazareos se consagraban para servirle a Dios. Y en estos últimos momentos
Ya lo que dice Marcos 14:25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Dios hizo un compromiso en la Santa Cena, al salir de la Cena de Pascua. Él dijo, no voy a beber vino. ¿Y cuál era el voto de los nazareos? No beber vino. Entonces, ¿qué hizo él? Se consagró al Señor en los problemas. Leeremos la Biblia al día. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino de nuevo en el reino de Dios. Entonces Jesús hace un compromiso, no voy a beber vino, porque en mis tiempos de angustia y en mis tiempos que estoy pasando de problemas, me voy a consagrar al Padre. Y esto me enseña a mí a hacer lo mismo. Si tengo un problema grande, me tengo que consagrar. Es la única manera de vencer. Y Jesús venció ahí. ¿Y qué hizo su papá? Pues estuvo con él. Dedicó las últimas horas que le quedaban de vida consagrándose como nazareo. Se entregó a Dios completamente. Se puso totalmente en las manos de Dios. O sea, cuando venga el desierto, cuando vengan los problemas, creo que es el mejor camino que yo puedo hacer, consagrarme a Él, decir, Dios, tú ya lo sabes. No permitas que en este tiempo de aflicción me salga una palabra inadecuada. No permitas que mi mente se llene de amargura. No permitas que tome una decisión equivocada. Me consagro a ti, Señor. Porque ¿qué dice el Señor? No volveré a beber vino, ¿ya? Hasta que el reino de Dios esté. Y el reino de Dios ya está pues aquí. Es por eso que tal vez él bebió el vino casi a la consumación, que enseguida voy a tratar de explicar. ¿Cuándo nace el reino de Dios? Cuando alguien recibe a Jesús. Es por eso que nosotros tomamos el vino, ya en la Santa Cena. Entonces Jesús dijo eso. Entonces, pero el tema central de lo que yo quiero hablar es que sí quiero consagrarme al Señor en los momentos más difíciles. Número 6:3, esta es la ley ritual para el nazareo. Al terminar el tiempo de consagración, debe ir a la entrada del tabernáculo y ofrecer sus sacrificios al Señor, un cordero de un año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de un año sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Ahora yo le pregunto a usted con esto, ¿cómo terminó su nazareato el Señor? Él fue el cordero. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando lo vio? He aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Él se consagró y como cordero él terminó su voto de consagración al Padre. Qué bello. Qué bello es esto, hermanos, de Jesús. Dios lo aceptó, lo acompañó, permaneció con él todo el tiempo que duró la agonía. Dios va a estar con nosotros en los tiempos más difíciles, hermanos. En esas horas dolorosas que hemos hablado, es donde a veces nos enojamos con Dios. Es a veces donde pronunciamos algo duro. Es a veces cuando decimos algo inapropiado, algo que no está bien. Entonces no podemos. Ahora, ¿sucede? Sí sucede. Sé que yo he relatado muchas veces eso solamente, pero para recuerdo, les dije, ¿no ve? Cuando mi hijo Pablo iba a nacer, mi esposa se puso mal, ¿se acuerdan lo que les dije? Y hubo una hemorragia en ella y no quería sanar, estaba muriendo. Entonces yo oré a Dios, la ungí con aceite, porque yo vi el poder de Dios y la gloria de Dios, pero mi esposa no sanaba. Y me desesperé, salí al patio y ¿qué hice? Me enojé con Dios y le dije, si no le sanas yo me voy al mundo. Tantas tonterías y burreras que dije. Sabía de algún modo que no tenía bien mi convicción al Señor. Estaba enojado porque mi esposa estaba muriendo. Volví a entrar otra vez y ahí es donde me habló el Señor. Y lloré tanto cuando el Señor me dijo, Freddy, ¿quién es primero, tu esposa o yo? Ahí me confrontó Dios. Lloré y le dije, tú, Señor, y si me quedo viudo y sin hijo, te voy a servir. Y es ahí donde mi esposa se recuperó. Entonces, ¿qué digo? Que en los momentos de enfermedad, en los momentos de dolor, nos hace hablar cosas inadecuadas, cosas que no tienen sentido. Queremos dejar la iglesia, nunca más, Dios me ha fallado, yo me he entregado al Señor, he servido y con qué me paga. Pero Dios es quien quiere que te consagres en esos tiempos. Son tiempos duros que vamos a pasar.
En vez de consagrarnos como lo hizo nuestro Señor, a veces nosotros tomamos la misa, la hiel, y nos ahogamos en un dolor muy profundo. Yo creo que ahora la Santa Cena para nosotros va a ser de más potencial. De ir y decir: Padre, por favor, perdóname. Y luego ya estas cosas hemos avanzado. Cuando dice, lo hemos avanzado, la iglesia tiene que tener mirra. Sí, ¿se acuerdan? ¿No ve? Yo vine a mi huerto, hermana, esposa mía, y he recogido mi mirra, y mis manos, y mi vino, etcétera, etcétera. La iglesia tiene gozo, pero a veces también tiene mirra. Nosotros estamos felices acá, en este lugar, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que salir de esto. ¿Dónde iremos? Puede ser mirra para nuestras vidas. Pero en la iglesia puede pasar muchas cosas, alegrías, gozos, pero a veces hay vida. Cuando alguien parte de la iglesia es mirra para nosotros. Cuando hay un dolor, este año va a ser difícil para muchos, porque muchos van a salir de la iglesia por distintos aspectos, no malos, sino trabajo, qué sé yo. Y para mí es un dolor, o sea, es un dolor que alguien salga de la congregación. Es como si mi hijo se fuera a otro lado, es mirra. Pero la iglesia tiene que pasarlo, no hay otra. En todos los años que estoy como pastor, ¿cuántos jóvenes he visto migrar, salir por trabajo? Y me han dejado como un hueco en mi vida, ¿no? Como si me hubieran arrancado algo, porque he vivido con ellos, he trabajado con ellos. Pero la iglesia tiene que vivir mirra. Pero no es para amargarnos. Nosotros tenemos que beber el vino de Dios. Entonces, mirra, ¿qué nos habla? Sufrimientos. Cantares 5:5, ¿qué dice? Mis manos gotearon mirra. La iglesia pasa problemas. Nosotros vamos a pasar problemas. Pero no bebamos la amargura, sino estemos en el gozo del Señor. Ese es nuestro gozo. Cantares, Esther 2:12, ¿qué dice? Y cuando llegaba el tiempo, cada una de las doncellas para venir al rey, Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, estos 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? Antes de su venida, ¿con qué Dios nos va a tratar? Con mirra. Con mirra. Ahora la mirra no solamente es amargura, también es fragancia, endulza. El vino malo, la mirra lo endulza. Entonces Dios también nos va a endulzar en los momentos amargos, difíciles, sí, ¿ya? Pero también va a haber perfumes. Es algo que es cierto, no podemos plantear un evangelio, no, Dios te va a ayudar, nunca te vas a enfermar, Dios te lo va a pagar tu deuda. No, a veces tenemos que pasar mirras. Pero jamás Dios nos ha abandonado, nunca. Mis manos han goteado mirra, pero también he sentido el calor de Dios y el amor de Dios para levantarme. Dios es fiel, pero tiene que pasar, sí. Entonces muchos conocimos y seguiremos conociendo al Señor a través de ¿qué? Sufrimientos y dolores. Pablo no sé qué tiempo estuvo enfermo de sus ojos. La Biblia no me dice que sanó o no sanó, pero nunca lo vi quejarse a este hombre delante de Dios. Dice que escribía con letras grandes y le salía pus, pero nunca dejó al Señor. Tal vez muchos de nosotros tengamos que vivir con enfermedad, no sé, pero el gozo del Señor nos va a sostener y su paz nos va a hacer estar firmes. Dios lo sabe, hermanos. Tal vez tengamos que perder algunas cosas. La misa nos va a acompañar, pero no es para matarnos, ¿no? Y hemos hablado de Job. Le tocaron sus sentimientos, sus cosas materiales, sus amigos. En vez de ayudar, seguro has visto una joven de 15 años, todo le han dicho. Su esposa, ¿por qué no te mueres? Y al final le enfermaron, pero nunca le tocaron su espíritu. Dios nos dé esa fuerza. Nunca le tocaron su espíritu. Pasó momentos, le amargaron su vino, su espíritu, el enemigo, pero en su espíritu no logró que él maldijera a Dios. Se enojó. ¿Qué le dijo a su esposa? Necia, tonta, ¿tú qué sabes? Se enojó, pero en su espíritu él siempre se guardó. Vamos a pasar mirras, hermanos, mirras duras, ¿ya? Pero vamos a salir. Hemos hablado de Ana, hemos hablado de José, hemos hablado de Daniel. Y lo que dice Pablo, ¿no? De buena gana me gozaré mis debilidades.
Ya, porque cuando estoy en persecución, soy más fuerte en el Señor. Su vino está conmigo. No permitas que el enemigo te baje del altar. Hoy tu altar es servirle al Señor. Es servirle al Señor. Estas 2 semanas, 3 semanas, mi espalda ha estado muy mal. Pero no voy a permitirle que el enemigo me baje del altar. Y no voy a permitir que me amargue mi vida, pero también voy a clamarle porque somos muy humanos y nos podemos amargar. Que el Señor nos ayude. Aquí quedaremos. ¿Han hecho su tareita o les doy hasta el otro jueves? Los que han hecho, preséntame por favor. ¿Ya? Sí, y les voy a dar una oración de poder. ¿Ya? ¿No has hecho tu tarea, hermano? Primera vez que no haces. Leo, no te puedo creer que no hayas hecho. Les es olvido. Nada, Señor, me tienes que dar tarea. La próxima. Juanqui, ¿te doy un poquito de hiel? Yeah. Pero sí, me gustaría, gracias Natita, me gustaría verlo. Siempre ayuda. Kevin, licencia, ¿qué licencia? Micho. No necesito yo, necesito revisar. ¿No has hecho leer? Gracias. ¿Cómo estaba en el baño? ¿Qué es excusa? Y no tienes tu hermana que te avisa. Yo le he dicho, esta te ha dicho. ¿Y si has dicho? ¿No has hecho? La hija del pastor. Yeah. No ella. Hermana. No hay excusa, hermano. ¿Nadie más? Ah, qué bueno, me alegra. La hija del pastor bien, allá la hija del pastor mal. David, por favor. Perdón, pastor, está bien pues. Pero a la próxima, Julia. Gracias, pastor. ¿Y de los 12? ¿De él? ¿Tú, querido pastor? Ah, ya está haciendo. Ah, su nombre. Tienen que hacer. Michu. Ah, déjalo. Yo soy maestro a la antigüita. Gracias, hijito. Hermanos. Pastor Teo. Ya. Pastor todavía. ¿Cómo se hace? ¿No? Ya. Mano Judy. Sí, es que no es. Esther. ¿No te he hecho el micho? Nada, dice. No hay excusas. Por favor, 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Algo que a mí me ha gustado mucho la lección. Dios es lindo. Sí. No sé. Dice que el árbol, el hacha está puesto todo árbol. Dice, no quisiéramos llegar a eso. ¿Te acuerdas que en la Biblia hay tres pecados en gradación? Y el mayor pecado es la iniquidad. Es la transgresión, el pecado y la iniquidad. ¿No ve? ¿Cuál es el pecado que cometió Satanás? La iniquidad. ¿Cuál es el pecado que se transmite a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación? La iniquidad. La iniquidad es el pecado tan grave que sabiendo que está mal, uno lo hace, lo practica y se goza en ese pecado. Entonces es una apostasía. No he visto grados de iniquidad yo en la iglesia, ¿ya? Pero en alguna gente sí. Ese ya es una amargura que llega a la iniquidad. Se gozan en la amargura, se gozan en la maldad, se gozan. Pero la Biblia dice que Dios perdona la iniquidad. Perdona la iniquidad. Entonces no quiere decir que no hay solución. Y lo que dice el hacha está puesta a todo árbol. Un día Dios va a hacer su juicio. Pero mientras no hay el juicio, hay que orar por esa familia. Hay que orar. Yo he tenido frutos amargos de amargura. He tenido muchos motivos. Conociendo al Señor, Él me quitó y sigo examinando mi vida. Entonces hay que orar por esa familia, seguir compartiendo, porque su palabra es como martillo, su palabra es como fuego, dice.
será alguien que no pueda hacer, y ponerse en oración, en intercesión. Sí, sí, sí. Uno va a llegar al Señor. Suficiente que uno llegue. El Evangelio va a caer a esa familia. Hay que seguir orando, Natita. Y no debe ser la única, debe haber varias así. Y lo que yo no quisiera es que llegue a la iniquidad, porque cuando llega la iniquidad se gozan de la maldad. Ya dañan sabiendo que es malo, con saña, ¿ya? Y se gozan de eso. La iniquidad se presenta pues en esos hombres que saben que no es correcto violar a un niño, y lo hacen y se gozan en ese pecado, que es un pecado de iniquidad. Y eso Dios lo expulsó a Lucero de los cielos. Nosotros transgredimos, sí. Transgredir es fallar la ley de Dios. Pecamos, sí. Fallamos el blanco, pero nunca quisiéramos llegar a la iniquidad. La iniquidad es un proceso de pecados que te vuelve duro como la amargura. Sí existe, Nata. Es una pregunta bien difícil también, ¿no?, de hacerlo. Sí, Leo, hablé. Primero las damas, dice. Después las llamas. Perdón, medio te he puesto hiel, creo, perdón. No te amargues. No te amargues, hermano, perdóname. Dime, Arle. Acá la Biblia me está diciendo, ¿no?, que ya sería una situación, como decía, ¿no?, es un corazón duro, ¿no? Se aísla, se cierra, no quiere saber nada de nadie, habla mal, critica, destroza. O sea, más o menos esos serían los frutos que hay, o el fruto, si tú dijeras. Pero yo creo que el fruto más notorio sería que no tiene ya gozo en el Señor. Y que si llega la iniquidad, como digo, Nata, ya se goza hasta la maldad. Y en hablar mal de la iglesia, hablar mal de eso, ya no tiene miedo. Y eso habría que cuidar, no quisiéramos. Si la raíz nomás nos hace daño, ¿te imaginas la amargura? Leito, perdón, Leito. ¿Conflictado? ¿Cómo estaríamos definiendo en este caso la amargura? Porque por un lado lo entiendo como, estaba poniendo su diapositiva, digamos como rencor, odio. Es un proceso. Resentimiento. Pero también entiendo amargura por otro lado como dolor, tristeza. Entonces cuando usted dice que uno no, la forma de amargar a otro es contándole su amargura, es que digo, si lo entiendo mal, por ejemplo, si yo estoy pasando aflicción, si estoy pasando dolor, nunca voy a acudir, digamos, a usted para poder decirle algo, porque voy a pensar, no, lo voy a amargar con lo que estoy pasando. Entonces, ¿cómo? Bueno, la amargura tiene procesos, ¿no ve que hemos dicho? Porque no llega a la amargura tal como está, sino empieza por no perdonar. Cuando tú no perdonas, que estás amargado, no quieres perdonar. Eso produce ira en ti y odio a la otra persona. Y eso endurece tu corazón y te amarga más todavía. Y esa raíz provoca pues una acción o una conducta que no es correcta contra tu prójimo. Hasta te puedes vengar y pensar malas cosas. Uno. La otra amargura que estamos hablando, si estás amargado, ya, porque estás en esa actitud, pues, tú puedes envenenar a otras personas. Por eso dicen, no, que no contagie tu amargura a otros. Entonces, contagiar tu amargura hablando mal de ese proceso que tú tienes. Hablar a otros y poner la misma raíz, ¿no?, la misma semilla que existe. Pues no deberían, Jesús no quiso beber, no quiso escuchar. Entonces, no es tanto tu aflicción. Ahora, la amargura que tú hablas del alma tiene pues su trato. Si bien tú puedes tratarlo con el Señor inmediatamente, como hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo hizo conmigo, o si necesitas ayuda, ¿no? A veces solamente podemos orar, nada más, sin necesidad de contar. Entonces eso saca tu amargura. Pero eso es pues, como decíamos en Jesús, ¿no? Él estaba con amargura del alma, pero él acudió rápido a su Padre y su Padre siempre lo levantaba. Pero dejar que la amargura llegue más allá, ahí es el problema. Ahí es el problema. Pienso que mucho tiene que ver la intención con la que voy y hablo con mi amigo. Claro. O sea, si mi plan es de encontrar aprobación y que se ponga de mi parte, o realmente estoy en el plan de escuchar, de recibir consejo, de
te ayude, te consuele y no te dé hiel. Yeah. Sí, pero yo aconsejo que mejor lo trates con el Señor. Siempre. Porque no sabes qué nivel espiritual tiene el otro. O si vas a buscarle a alguien, tendrías que buscar a alguien que esté crecido espiritualmente. O sea, yo no podría contar mi amargura. A ver, y que yo cuente mi amargura de mi casa, a Belén le cuente. No estoy diciendo que seas no madura, ¿no? Pero puede afectar tu vida y puedes verme mal. No es que le diga, no sé, a Nata, que le cuente así: mi esposa hace natita, me jaripea. Puedo, o sea, no estoy haciendo lo correcto. Entonces nosotros los pastores necesitamos buscar a alguien que sí nos trate en nuestras vidas, porque puede pasar. Hay varios pastores afectados por sus esposas. Ya, entonces no es solamente contar a cualquiera. Tu objetivo es ese, tal vez encontrar consuelo, está bien. Pero yo, por lo menos personalmente, he sabido ir al Señor. Alguna vez, por un ejemplo, para mostrar, ¿no?, que no es el único, he dicho algunas cosas, pero sin comprometer mucho, ¿no?, lo suficiente. Porque sí, podría amargar, podría destrozar, ¿no? Más si es recién crecido, imagínate, entonces yo, ni a mis hijos, ¿no?, nunca los problemas de la iglesia les he contado a ellos. Nunca voy así, no, me los callo. Porque se afecta a la casa. Como conozco a mi esposa también, tampoco le digo. Después de que pasa recién le digo: ya pasó ese problema. Si ya tengo el conocimiento. Entonces, prefiero yo con el Señor quebrarme. Pero si existiera un amigo que estuviera ahí, entonces también le digo. Estuve en una visita recién y me dijo: pues pastor, usted nunca me ha invitado a predicar, estoy amargado. Así, ¿verdad? ¿No? Y me decía él, ¿no? Y usted invitado, sino a mí. Le pedí perdón porque tal vez sea cierto, ¿no? Tal vez Belén quiere predicar y nunca le he dado lugar y está amargada contra mí. Pasa esas cositas. Entonces necesito como arreglarlas. Yo le decía a esa persona, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando yo te hablé? Y me amargué pues alguna vez, cuando tuve esta deuda de $35,000. Necesitaba hablar con alguien y necesitaba llorar, necesitaba quebrarme. Lo hice delante de Dios, pero lo hice con un amigo. ¿Te acuerdas? Sí, todos pasamos, le dije. Pero si tienes el conocimiento que dice Jesús, todo ayuda bien. Yo prefiero, y también eso les digo, ¿no?, que si es una amargura que Dios puede sanar, es preferible llevarlo a Él. 1000 veces preferible llevarlo a Él. Ahora, si el caso no se puede solucionar y está afectado en tu espíritu, busca a alguien que te pueda ayudar. Pero lo que recomiendo, que ese alguien tenga la estatura para callar ese problema. Un requisito de los levitas, ¿cuál era? Llamar las inmundicias del pueblo. Ese es el requisito, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Nunca hablar. Aunque un día tú te vuelvas mi enemiga, nunca voy a hablar lo que tú me has dicho. Ese es el compromiso del pastor. Llevo las iniquidades. Entonces, cuando tú encuentres una persona así, puedes decirle, pero ya Dios te tiene que guiar en eso. Pero mientras tanto lo tengo al Señor, ¿no? Lo tengo al Señor. Pero como seres humanos a veces necesitamos hablar. Si yo necesitamos decir. A ver. ¿Amargado? A ver. Entonces, concluyendo bueno, yo llego a esta conclusión de que mientras alguien va creciendo más y más espiritualmente, entonces es como que se quedara más y más solo, porque puede contar con menos personas para poder. No, tengo amigos. Solamente que no puedo mostrar a veces generalmente todo. Pero también se dice que una de las personas más solitarias en la iglesia es el pastor, dice, ¿no? En algún sentido sí, pero no es porque se quiera. Por ejemplo, las asambleas de Dios es más administrativo que consejería. Entonces yo como quisiera decir mis problemas a mis pastores, pero es más administrativo allá adentro. Pero sí debería haber. Conozco, por ejemplo, ahí en el Presbiterio de La Paz,
Ay, los pastores van, oye, y se derraman. Y ahí queda, se cierra. Nunca te avergüenza. Sí necesitamos. Pero no siempre, diremos, todos tienen la sabiduría de callar un problema, ¿no? Exponerlo es peor. Entonces nosotros, por lo menos donde estoy yo, no sé si Pastor David o Pastor Teo, necesito saber a quién decir. Y a mí, yo a veces estoy queriendo explotar. Por eso es que acudo al Señor y ahí nomás. Pero sí necesito. Y hay. ¿O no, Pastor Angie? Quisiera necesitar un consejo, ¿no? Que me podría dar, digamos. Yo sé que la cizaña, igual que los amarguras, entonces pasa mucho en mi familia, digamos. ¿Qué pasa cuando, voy a dar un ejemplo, ¿no? Pasa que se pelean mis tíos y uno de mis tíos viene y me habla en contra de mi tío, enojado, y me dice, ¿qué opinas? Sí. Una de mis Yeah. tíos es mi papá, así tu tía, y de ahí viene y también me habla de la otra vez. Y están hablando tal vez más uno del otro, y entonces ahí es un rato que uno no sabe ni qué decir, Sí. y está esperando que tú lo apoyes a él, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿qué consejo usted me daría a mí? Porque pasa eso más que todo. Sí, la Biblia dice que nosotros somos pacificadores primero, ¿no ve? Segundo, algo que yo aprendí en el Señor es que cuando te lleven a los tribunales y te lleven a cualquier situación, solamente abrí tu boca y deja que el Señor hable. ¿Sabes eso? Sí, pero ahora pedirle al Señor que Él te diga qué tienes que hablar. Dile a Dios, dame la palabra adecuada. Eso me ha ayudado muchas veces a mí, porque sí pasa. Hasta problemas en la iglesia. Una vez, bueno, ustedes no conocen, en otra iglesia que estaba, se pelearon entre hermanos carnales. Y uno me dijo, pastor, escoja, él o yo. Si usted escoge a él, yo me voy. Sí, así va. Y tienes que decirle algo, pues. A ver, ya. A ver. No, y le digo a Dios, dame la palabra sabia para salir de este. En los pastores es más, pues, ¿cuántos problemas habrá venido Pastor David a ti? Y tienes que pedirle a Dios, ¿verdad? A ver, pastor, por favor. Sí. Sí, Dios nos da, ¿verdad? Como pastores es terrible, cada cosa que sabemos y qué decir, ¿no? Dios te guía, Natita. Eso dice Hechos, los lleven a los tribunales, dejen que el Señor hable por ustedes. Y otra cosa que te digo, no, nosotros somos pacificadores. Entonces, de verdad necesitas de Dios, porque si te pones al lado contra tu papá, tienes. Y Dios te va a dar la palabra tan sabia que vas a salir. Amén. Cerramos, ¿verdad? ¿O Pastor Angie quiere aportar algo? ¿Nada? Y Pastor Teo. Sí, hermana Julia. Ya.
casos bien difíciles esos. Casi toda la iglesia está envenenada. Todas. Sí, pues, sí. Yo soy pastor, Dios nomás tenga misericordia de nosotros. Pero llega un momento, hermana Julia, que el Señor va a actuar. Sí. Oh. Sí. Sí, como a Simón le dijo, ¿no ve a Simón? Arrepiéntete, porque veo que estás en prisión de amargura. Y él pide, se necesita que el pastor y su esposa se arrepientan, porque si caen en las manos del Señor va a ser grave. La iglesia es del Señor, Dios va a hacer algo, pero Dios tenga misericordia, hermano. Hay que seguir orando, hay que seguir orando, es grave. Dios nos ayude. Ay. Bueno, no les digo qué ha dicho. Señor, te doy gracias. Hoy quiero pedirte por lo que me dijo mi hermana Julia, Señor. Yo soy pastor, tengo mi esposa. Por favor, ten misericordia de las parejas pastorales. Ayúdanos a ser fuertes, Señor. Te pido por esa pareja, no lo conozco, ni sé quién es el pastor, pero entiendo que el enemigo ha ido a destruir su vida y la iglesia toda. Pero eres tan bueno tú que aún no conociéndolo oramos por ese pastor, oramos por su esposa, oramos por la iglesia que está afectada, Padre. Por favor, ayúdalo, Señor. Muchos somos pastores aquí. ¿Acaso el enemigo se pasa por alto sabiendo que son pastores? No, concentra más su ataque sobre ellos, porque si hiere al pastor, la iglesia se desparrama. Y al orar por él, oro por mi vida, oro por la vida del pastor David, pastor Teo que está aquí, por la pastora Angie, para que nos guarde, Señor. Bendice la vida del pastor, por favor, que él pueda volver a ti, arreglar sus problemas, sus circunstancias. A veces uno ya no sabe qué decir con lo que está pasando. No hay palabras de juicio, más bien, Señor, palabras en que el pastor pueda levantarse. Pero también te pedimos por todos nosotros, Señor. Si hubiera amargura, si algo afecta a mi vida, házmelo saber, amado Espíritu Santo. Si algo lo he pasado años y lo he guardado y estoy viviendo una vida normal sin saber que hay algo escondido en mí, quiero arreglarlo antes de que tú vengas. Y estar en paz, aunque no me hablen, estar en paz, Señor. Estar en paz con mis hermanos, estar en paz con la iglesia, estar en paz en tu obra, Padre. No es siempre fácil porque nos han hecho daño, nos han lastimado, han atentado contra nosotros, pero quiero estar en paz, porque lo que yo tengo y lo que voy a vivir no es para afectar todo eso. Señor, perdono con todo mi corazón cualquier daño que haya existido, cualquier situación que me haya hecho, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Ayúdame a vivir, Señor, conforme a tu palabra, en el gozo de tu vino, pero no en un vino mezclado con hiel. Y cada vez que hagamos la Santa Cena pueda entender, Señor, el propósito que tú tienes en nuestras vidas. Gracias, papito. Te entrego la vida de todos los jóvenes, de mis hermanos, y que esta palabra, Señor, caiga en terreno bueno, en tierra buena, y produzca fruto, Señor, por favor, produzca fruto. Y así como Natita decía, dale palabra sabia justo ese momento. Que tu Espíritu Santo llene en su boca lo que ella necesita, lo que su familia necesita, Señor. Tú nunca fallas, como dijo Pastor David, tú siempre estás ahí, Señor. Ahora el tiempo de irnos, papá, por favor, guárdanos, cúbrenos, protégenos. Y Señor, que mañana o el domingo que vengamos acá sea con gozo, con vino de tu presencia, Señor. Gracias por las ofrendas que con amor, Señor, vamos a dártelo, con gozo de tu presencia, Señor, a ti. Gracias, papacito. Te agradezco, te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.